Buenos días, docente y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de los bacilos gram negativos vibrioides o helicoidales aerobios, presentado por Dayana Catherine Martínez, Caterina Alexandra Bautista, María José Calixto, Juan Felipe Anderson, María José Moreno y quien les habla, Juliet Alejandra Gutiérrez. Clasificación de los bacilos gram negativos. Reúne un grupo heterogéneo de bacterias cuyas únicas características son presentarse como bacilos, tener distintos aspectos morfológicos, ser gram negativas y ser anaerobias facultativas. El gran grupo de los bacilos gram negativos incluye diferentes familias y géneros. Muchos de ellos son muy frecuentes en las patologías médicas. Algunos de ellos comparten algunas características como poseer en su pared externa un lipopolisacárido, que les otorga características patogénicas particulares como tóxicas y la llamada endotoxina de las bacterias gram negativas. Ya en otro orden de cosas, muchos de ellos son ubicos, es decir, que son microorganismos que pueden estar en cualquier lugar, encontrándose muy frecuentemente entre los animales y la naturaleza, pudiendo causar alguna enfermedad en el hombre y en los animales. Un ejemplo es el caso de la salmonela. Otros, aunque son bien adaptados al medio ambiente, son patógenos, por ejemplo, el vibrio cólera. Por último, otros se encuentran bien adaptados a su huésped, por ejemplo, la shigella. Algunos de esos bacilos gram negativos poseen atributos de virulencia bien definidos, comportándose como patógenos primarios. Un ejemplo es la salmonella typhi, que es la responsable de la peste y la fiebre tifoidea. Otros tales como la Acinetobacter y las pseudomonas, que estos producen infecciones oportunistas. Aunque también cabe resaltar y destacar que algunos de ellos, como la Escherichia coli, forman parte de la flora normal del tubo digestivo. Estos van a permanecer en él y no van a causar ningún tipo de enfermedad, pero siempre y cuando no se modifiquen las condiciones de su hábitat. Vibriones. Entonces, los vibriones son una de las bacterias más frecuentes en las aguas de la superficie de todo el mundo. Estos son bacilos aerobios curvos y móviles que poseen un flagelo polar. Entonces son bacilos gram negativos que no van a formar esporos, son quimio-organotrófos y se desarrollan en medios simples. Son anaerobios facultativos que son capaces de tener un metabolismo fermentativo o respiratorio, y la mayoría de oxidasas es positivo. El género Vibrio, está compuesto por microorganismos que su hábitat es natural. Entonces, por lo general son los ecosistemas marinos y fluviales. Estas, como ya lo mencioné, son bacterias móviles que crecen en agar nutritivo incubadas a 35 grados centígrados en atmósfera aerobia y anaerobia. Estos van a fermentar en la glucosa. También puede presentar una morfología curvada totalmente característica de los vibriones. Van a producir catalasa y son sensibles al compuesto vibriostático. Una particularidad de todas las especies de este género es su dependencia del ion sodio, incluso de aquellas que son capaces de crecer en el agua de peptona, que van a ser carente de sal. Entonces este catión estimula su crecimiento y va a favorecer la rapidez del mismo organismo. Entonces el requerimiento de sodio es específico e independiente en cuanto a una función osmótica, dado a que es difícilmente reemplazado por las cantidades equimoleculares de otros cationes monovolantes. Entonces el sodio positivo va a actuar sobre los sistemas de las permeasas existentes en la bacteria, lo que va a permitir es la entrada de sustratos exógenos. Ya el género Vibrio contiene más de 34 especies, 12 son patógenas para el hombre han sido aisladas en muestras clínicas,
y de estas 10 se consideran halófilas. Las especies halófilas pues requieren para su crecimiento óptimo una concentración de cloruro de sodio que no sea inferior al 1%, aunque también se puede manejar una concentración al 0.5%, lo que pues va a permitir el aislamiento pues de estas mismas. Estas se aíslan con una frecuencia de aguas costeras totalmente templadas y tropicales, especialmente en los meses que son cálidos y ya cuando la temperatura del agua supera los 17 grados centígrados. Entonces, el reservorio de estos microorganismos lo constituyen como tal las aguas donde habitan y los alimentos de origen marino o que son contaminados con el agua pues del mar. Entonces, la mayor parte de los vibrios halófilos se asocian a las infecciones del tracto gastrointestinal, aunque también se ha descrito su implicación en la patología extraintestinal, causando así una bacteriemia, otitis, conjuntivitis, también infecciones de los tejidos blandos y entre otras. Campylobacter. Entonces, son un grupo de bacterias que causan la enfermedad gastrointestinal, que es conocida como campylobacteriosis, cuyos síntomas se asimilan son semejantes a los de la apendicitis. La mayoría de los casos de campylobacteriosis no son fatales. Las infecciones por Campylobacter también se han asociado al síndrome de Guillain-Barré, que ese es el cual lleva una debilidad muscular y progresiva y puede llegar a causar una parálisis. Ese tipo de bacterias está ampliamente distribuido en la naturaleza y también están presentes en los intestinos de muchos animales silvestres y domésticos. También se encuentran en las aves. Actualmente el género Campylobacter comprende alrededor de 17 especies y 6 subespecies, siendo Campylobacter coli lo más importante pues desde el punto de vista de inocuidad en cuanto a los alimentos. Son responsables del más del 80% de las enfermedades en humanos pues que son relacionadas a Campylobacter. Pertenece a un grupo de bacterias gram negativas que no son formadoras de esporas y al microscopio se pueden observar como delgados filamentos espirales curvos y con flagelos polares. Se pueden observar en un tamaño de 0.2 micrómetros a 0.8 micrómetros en cuanto a su anchura, ¿sí? Y de 0.5 a 5 micrómetros de largo. Ya para su crecimiento y la sobrevivencia de Campylobacter, pues depende de diversos factores. Entonces está los organismos pues que son sensibles a las condiciones físicas del medio externo. Ejemplo, la actividad del agua, el calor, la radiación ultravioleta, la sal, y pues que no se multiplican fuera de los hospederos de sangre caliente. El rango óptimo para el crecimiento de Campylobacter está entre los 37 y los 42 grados centígrados, aunque algunas especies de Campylobacter son termofílicas, que no crecen bajo los 30 grados centígrados. Pues por esto mismo, los Campylobacter no crecerían en alimentos mantenidos a temperatura ambiente, es decir, la que manejamos de 20 a 25 grados. Y pues tampoco no va a ser capaz de crecer a temperatura bajo los 30 grados. Entonces, el óptimo para el crecimiento, pues en cuanto a su pH, es entre 6.5 y 7.5. Lo cual pues no indica que no va a sobrevivir a un pH menor a 4.9. Ya para su incubación, de 1 a 10 días, ¿sí? Pero los primeros síntomas de la enfermedad van a aparecer entre el segundo y el quinto día después de que la persona haya adquirido la infección.
Algunos síntomas clínicos, los más frecuentes por esa infección de Campylobacter, va a ser la diarrea, dolor abdominal, la fiebre, el dolor de cabeza, náuseas, vómito. Y por lo general los síntomas pueden durar de 3 a 6 días. Sin embargo, la enfermedad puede durar de 24 a 48 horas, pues depende de su evolución y cómo se vaya desarrollando en el organismo de la persona. Su virulencia y su infectividad, pues en cuanto a la motilidad mediada por el flagelo, la adherencia bacteriana a la mucosa intestinal, y también su capacidad invasiva y la capacidad de producir toxinas se han identificado como sus 4 principales propiedades de virulencia, pues en cuanto a la Campylobacter. El flagelo no es requerido para la colonización en cuanto al intestino delgado, y pues posteriormente se traslada llega al órgano blanco, el cual es el colon. Este se transmite a los seres humanos a través de la vía fecal-oral, existiendo variadas vías de transmisión. Por ejemplo, las personas que pueden adquirir la gente a través del consumo de alimentos contaminados. Un ejemplo pues es la carne de ave, la carne de bovino, los productos lácteos no pasteurizados, la carne de cerdo, el pescado, mariscos, frutas, vegetales y alimentos listos para el consumo inmediato. También el agua o la bebida recreacional a través del contacto directo con la materia fecal de los animales. Un ejemplo, las aves, las mascotas, y también se puede adquirir por medio de los viajes, ya sea nacional o totalmente extranjera, pues se puede adquirir ese tipo de bacteria. Helicobacter. Este es un bacilo gram negativo en forma curvado y microaerofílico. Este se encuentra en la mucosa gástrica del estómago en cuanto a los humanos, y también es asociado a diferentes enfermedades digestivas. El Helicobacter tiene una morfología espiral en forma de sacacorchos, pero cuando se encuentra en la mucosa gástrica, y es menos espiral cuando crece en medios artificiales. Este va a presentar unas dimensiones de 0.5 a 1 micrómetro de ancho y de 3 micrómetros de largo. Algunas características típicas de ese microorganismo de los bacilos gram negativos es que tienen una membrana externa. Tienen alrededor de 4 a 8 flagelos polares. Estos son fundamentales para su movilidad y también están recubiertos por una estructura lipídica. Y también, igual que la membrana externa, esta parece tener la misión de proteger a los flagelos en cuanto a su degradación por el medio ácido. Ya en cuanto a su característica bioquímica, la más importante es la ureasa. Esta es considerablemente la más potente que la de las otras bacterias. También tienen otras dos enzimas muy útiles para su identificación cuando crecen en medios de cultivos, que son la oxidasa y la catalasa. La infección por la Helicobacter es una de las más comunes en el hombre, y aunque pues ocurre en todo el mundo, es más frecuente en los países en cuanto pues al desarrollo, y la prevalencia disminuye cuando aumenta el nivel socioeconómico. La adquisición natural de la Helicobacter ocurre con frecuencia en la infancia, pues una vez ya se establece la infección persiste durante todo lo largo de la vida, pero también se ha descrito su eliminación natural. Se considera que su adquisición es por contacto interpersonal, aunque el contacto con los animales o el agua contaminada también puede ser un factor que ocasione esto como una fuente de infección. Cuando ese microorganismo coloniza la mucosa gástrica, produce una gastritis superficial, que ésta puede permanecer durante toda la vida o al cabo de años, décadas, puede desarrollarse una úlcera péptica.
o también puede formarse una gastritis atrófica, que ese podría ser el primer paso para la evolución de un cáncer gástrico. También puede desarrollarse un tipo de linfoma, aunque es poco frecuente, pero igual este se puede formar a lo largo del tiempo. Todavía claramente no se conoce por qué en unos pacientes la enfermedad es casi totalmente asintomática, a diferencia de otros pacientes que producen alguna enfermedad digestiva y digámoslo, con una gravedad. Y también existen factores genéticos predisponentes en el paciente, como el grupo sanguíneo. También existen factores ambientales, como las condiciones socioeconómicas, como ya lo mencioné antes, el consumo del tabaco, la dieta, ya que la ingestión de sal actúa como un factor agresivo de la mucosa, mientras que el consumo de alimentos antioxidantes actúa como un factor protector, que este puede influir en el desarrollo de este tipo de enfermedad o la aparición de otras enfermedades. Cuando se manifiestan los signos y síntomas por la infección Helicobacter, entonces puede presentar dolor urente o dolor o ardor en el abdomen, dolor abdominal agudo, náuseas, pérdida de apetito, eructos frecuentes, hinchazón y pérdida de peso de manera involuntaria y rápida. Algunas de las, en cuanto a las infecciones de Helicobacter, suele adquirirse durante la infancia. Algunos factores de riesgo para la infección están relacionados con las condiciones de vida que la persona llevó durante su primera etapa. Entonces una de esas es vivir en las condiciones de hacinamiento, es decir, si vives en una casa con muchas o con diferentes personas, pues tienen un mayor riesgo a contraer este tipo de infección. Vivir también sin una fuente confiable de agua limpia, pues no tener el suministro confiable de agua limpia y potable, pues también va a contribuir a adquirir pues este riesgo, ¿no? Vivir en un país en vías de desarrollo, ya que pues donde el hacinamiento y las condiciones de vida no son las más adecuadas, pero igual son las más frecuentes. De vibriones. Entonces, algunas características son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos y fermentadores de glucosa. Son curvados y son dotados de motilidad por un flagelo polar que todos poseen. Principalmente se encuentran en el agua y son capaces de producir enfermedades gastrointestinales. Se conocen más de 60 especies y 10 de estas ocasionan enfermedades en el ser humano. En cuanto a su descripción, entonces su dominio es una bacteria, su filum es una proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Vibrionales, suborden Propionibacterinae, familia Vibrionaceae, género Vibrio, especies de Vibrio, entonces las más comunes: Vibrio cholera, Vibrio parahemolyticus y Vibrio bilificas. Géneros de importancia médica. Entonces tenemos al Vibrio cholera, que ese es un género de bacterias gram negativas pertenecientes al orden de los vibrionales, de las gamma proteobacterias. Estas tienen forma de bacilos curvados. Bioquímicamente estas se caracterizan por dar positivo en las pruebas de la catalasa y también de la oxidasa. Esta es una bacteria anaerobia facultativa y su metabolismo es fermentativo, es decir, que pueden fermentar entre otros sustratos la glucosa y poseen flagelación polar que les otorga una movilidad máxima. Pese a que nutricionalmente son poco exigentes, se emplean medios específicos para aislarlos en cuanto a las muestras clínicas. El sodio va a estimular su crecimiento y además tolera un pH alcalino. Por eso se utiliza para su cultivo agua de peptona alcalina. En presencia del Vibrio cholera se observa ausencia de polimorfonucleares.
Ya en cuanto al Vibrio parahemolyticus, pues este fue identificado por primera vez como un agente de enfermedad transmitida por alimentos en Japón en el año de 1950. Esta pues en relación con un brote asociado con el consumo de sardinas, y desde entonces pues este se ha identificado como una de las causas más frecuentes de un síndrome diarreico agudo, tanto en países desarrollados y en vías de desarrollo. Una de las características de las cepas patógenas del Vibrio parahemolyticus es la producción de una toxina conocida como hemolicina directa termoestable, que sus siglas son TDH, entonces la cual es producida aproximadamente alrededor de un 95% de las cepas, y esta pues es considerada como el factor de virulencia determinante para la producción de la enfermedad en el ser humano. Pues debido a la importancia médica de los microorganismos patógenos, es relevante pues llevar a cabo el análisis microbiológico de alimentos que se consumen principalmente crudos o precocidos, como son los camarones, con el objetivo de determinar la presencia de dichos microorganismos. Ya para el virus vulnificus, pues este es una bacteria que ocurre naturalmente en las áreas costeras cálidas, tales como el Golfo de México. El Vibrio vulnificus se encuentra en concentraciones más altas durante los meses de verano, cuando el agua pues está más caliente. Los ostiones estos se alimentan al filtrar el agua del área circundante de los vibriones, pueden proliferar y consecuentemente concentrar el virus vulnificus en sus tejidos. Cuando una persona come estos crustáceos crudos o poco cocinados, las bacterias pues van a ingresar al tubo digestivo y se multiplican de una forma muy rápida. Además de la ingestión, los individuos de alto riesgo pueden infectarse en cuanto a los cortes, las quemaduras o las llagas cuando entran al contacto con el mar. Pues pueden estar contaminados de virus vulnificus. Entonces, aunque no puede presentar peligrosos para la vida de la mayoría de la gente sana, los síntomas de la infección pueden ocurrir dentro de las 24 o 48 horas del consumo, y también pueden incluir escalofríos, fiebre, náuseas, vómito, diarrea, conmoción cerebral, lesiones en la piel. Y en el caso de ciertas enfermedades como el cáncer, diabetes o enfermedad en el hígado, la muerte puede ocurrir en el plazo hasta de 2 días. Una persona que tenga cualquier tipo pues, de esos síntomas después de comer alguno de esos alimentos crudos, pues debe recibir una atención médica de inmediato. Vibrio cólera. Entonces este es un bacilo gram negativo curvo que va a tener forma de coma. Este se desarrolla bien en los medios simples, pero aunque su desarrollo está estimulado por la presencia de sodio positivo, esta especie, pues a diferencia de las otras especies del género, esta va a desarrollar en los medios sin el agregado de cloruro de sodio. El Vibrio cólera tolera condiciones de alcalinidad y este es capaz de desarrollarse a un pH de 10. Estas propiedades se utilizan para aislar el germen de las muestras clínicas tanto de alimentos como del agua. En su estructura antigénica se puede dividir en base a sus antígenos somáticos. Se describen alrededor de 139 serogrupos totalmente diferentes, pero todos comparten un mismo antígeno flagelar. Ya en cuanto a su patogenia, el cólera causa pues una enfermedad en el hombre porque ésta es capaz de colonizar el intestino delgado luego de ser ingerido. Este se adhiere a las superficies de la mucosa y va a producir una enterotoxina, la toxina colérica, que actúa en las células de la mucosa de las mucosas intestinales.
Esta acción está dirigida pues a alterar el balance de hidroeléctrico de estas células, disminuyendo la entrada de sodio y aumentando la salida de cloro y agua hacia la luz intestinal. Cuadro clínico o manifestaciones clínicas. Bueno, el fibra cólera es una enfermedad diarreica aguda que afecta a individuos de todas las edades. Esta se caracteriza por la aparición de diarrea acuosa profunda con una deshidratación secundaria. Bueno, nos dicen que el 80% de los casos son asintomáticos o pues cursan como un cuadro leve. Un 20% se manifiesta con una diarrea acuosa aguda, profunda, pero pues moderada. Y un 10 a 20% de estos puede evolucionar a un cuadro más grave. Bueno, el inicio de este cuadro clínico, manifestación clínica, es abrupto con una diarrea líquida profunda descrita como agua de arroz, asociadas a náuseas como vómito, dolor abdominal. Pueden haber calambres musculares resultantes pues, del desbalance hidroelectrolítico por la pérdida del potasio a través de las depositaciones. La fiebre se presenta en baja frecuencia como un 5%. Bueno, las manifestaciones clínicas en los niños son similares a las que les nombré, que son para los adultos, pero presentan con mayor frecuencia hipoglicemia, convulsiones, fiebres y alteraciones de conciencia. Bueno, esta manifestación clínica o cuadro clínico tienden también a ser más graves en mujeres embarazadas y en adultos mayores. Prueba de diagnóstico de laboratorio. Bueno, el diagnóstico se confirma con el aislamiento del Vibrio cólera en coprocultivos de las depositaciones o por muestras obtenidas por hisopo rectal. Bueno, tenemos muestras, tenemos frotis y tenemos cultivos. Bueno, en el frotis tenemos tensión de Gram, que se caracteriza por observar bacilos curvos, Gram negativos, al igual que el examen de heces por microscopía que nos indica pues, la ausencia de leucocitos en una diarrea acuosa o secretora. Bueno, el cultivo de muestra reciente es mejor en medios especiales como el agar TCBS, que es triosulfato citrato bilis sacarosa, que genera colonias productoras de sacarosa amarillas en el caso del fibrio cólera, como se muestra en el video. Otro medio de estudio son las pruebas bioquímicas, donde tenemos la prueba oxidasa y nota positiva, tenemos prueba de hila mucoide, que esta se realiza en un portaobjetos o una caja de petit plástico, donde se suspenden colonias obtenidas por cultivo durante 18 a 24 horas en agar. Bueno, si el resultado es positivo, las células bacterianas se lisan por efecto del deoxicalato. Hay turbidez y el ADN liberado de las células listadas ocasionan como una mezcla, como algo viscoso, y pues a retirar lentamente la suspensión de la asa se forman como un hilo, como lo vemos en la siguiente imagen. Bueno, la mayor parte de los fibriones son positivos. También tenemos la prueba de agar hierro de 3 azúcares. Los carbohidratos que el vibrio cólera fermenta glucosa y sacarosa, pero no produce gases aparte de estas. Bueno, tenemos las pruebas serológicas que nos pueden ayudar a realizar el diagnóstico. ¿Esto que se trata? Bueno, consiste en una prueba serológica de tipo antígeno-anticuerpo. Esta reacción in vitro produce la formación de glóbulos macroscópicos denominados aglutinaciones, como lo podemos ver en esta imagen. Tratamiento. Bueno, el objetivo del tratamiento es restablecer los fluidos y electrolitos que se han perdido a través de la hidratación. Para el tratamiento lo podemos dividir en dos, en hidratación y en tratamiento con antimicrobianos. Bueno, en la hidratación, para el 80% de los casos, la administración de solución de hidratación oral es muy eficaz y es suficiente con una solución que contenga glucosa y electrolitos.
También tenemos la hidratación vía endovenosa, que es la que se reserva para casos graves con una deshidratación severa o pues aquellos que no toleren la hidratación por vía oral. Bueno, nos indican que la fase de inicio de rehidratación se debe realizar entre las 2 a 4 horas para continuar con una hidratación de mantención. Bueno, entre las soluciones recomendadas para la hidratación endovenosa está Ringer, lactato por la reposición de bicarbonato, y nos dice que la solución salina normal no es muy recomendada para estos casos. Tratamientos con antimicrobianos. Los antimicrobianos tienen un rol secundario en el tratamiento del fiebre a cólera, ya que nos ayudan a reducir el volumen de las depositaciones, acortan el periodo de los síntomas y excreción bacteriana. Bueno, se ha demostrado que son susceptibles a doxiciclina y también a ciprofloxacino. En adultos tenemos 300 miligramos de doxiciclina por vía oral por una vez. En niños menores de 8 años se puede administrar acitromicina de 10 miligramos sobre kilogramos por vía oral por 3 días. En niños mayores de 8 años tenemos la doxiciclina 4 miligramos sobre kilogramo por vía oral una sola vez. En embarazadas se puede suministrar acitromicina 500 miligramos por vía oral por 3 días. Fibrio para hemolíticos es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo halofílico cuyos reservorios son las aguas con una alta concentración de sal. Bueno, estos son los responsables de los brotes de gastroenteritis aguda por ingestión de mariscos u otros alimentos marinos crudos o mal cocidos. Bueno, ocasionalmente se han descrito asociadas a infecciones de heridas sépticas, el riesgo de infección es sistemática grave y muerte por esta bacteria es mayor en unidades extremas en pacientes inmunocomprometidos y con patologías bases. Bueno, continuamos hablando con las condiciones que requiere un medio de cultivo para el crecimiento de la Vibrio para hemolíticos. Su temperatura varía entre un rango de 5 a 8 grados centígrados, pero pues su temperatura óptima es de 37. Su pH está entre 7.8 y 8.6. Bueno, esta tiene afinidad por el cloruro de sodio y su preferencia para crecer es en medios salobres. Esta puede crecer en presencia o ausencia de oxígeno y su incubación va de 12 a 24 horas. Esta puede llegar a medir de 0.5 a 0.8 micrómetros por 1.4 a 2.4 micrómetros. Los medios más usados para el crecimiento de esta bacteria o para incubar esta bacteria es el agar TCBS, que en este no fermenta la sacarosa, y en el agar sangre donde produce oxidasa. Bueno, ahora continuamos hablando con la patogenicidad de esta bacteria. Diversos estudios señalan que su patogenicidad está relacionada con cepas que producen dos hemolicinas. Una de ellas es la hemolicina directa termoestable o TDH, que causa la disrupción de microdominios lipídicos, lo que favorece la invasión bacteriana, codificada por el gen TDH. Y la hemolicina termoestable relacionada TRH, codificada por el gen TRH, el cual presenta una secuencia nucleótida de un 60% homóloga con un gen TDH y que desempeña un papel significativo para esta enfermedad. Continuamos hablando de los síntomas que presenta la bacteria Vibrio parahemolyticus. Esta produce una gastroenteritis aguda tras la ingestión de mariscos contaminados como pescado crudo o crustáceos. Como ya habíamos mencionado, tras un periodo de incubación de 12 a 24 horas, el paciente presentará náuseas, vómitos, cólicos abdominales, fiebre, diarrea líquida o sanguinolenta. Pues a menudo se detectan leucocitos fecales. La enteritis tiende a desaparecer en forma espontánea en un lapso de 1 a 4 días sin otro tratamiento que no sea el restablecimiento del líquido hidroeléctrico. Hasta el momento no se ha aislado ninguna enterotoxina de este microorganismo. La enfermedad se produce a nivel mundial
y su incidencia máxima se localiza en Asia y otras zonas en que las personas consumen pescado y mariscos crudos. Ahora continuaremos hablando con el tratamiento que se requiere para la vibrio para hemolíticos. El manejo básico consiste en tratamiento sintomático y rehidratación, es decir, en la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. La persistencia de diarrea por más de 5 días, infecciones extraintestinales, que son muy pocas frecuentes, y comorbilidades, que estas son más frecuentes. En estos casos se plantea la administración de ciprofloxacino en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. No es obligatorio, pues, la administración de antimicrobianos en diarrea por vibrio para hemolíticos, pues ya que la indicación más frecuente es la presencia de comorbilidad. También están establecidos los criterios de hospitalización, que son los siguientes: cuando existe una comorbilidad, diabetes mellitus, hepatopatías, inmunosupresión, insuficiencia renal, cáncer, que el paciente sea de edad mayor a 65 años, que esté en embarazo y presente gravedad evidente. En estos casos es mejor hospitalizar porque aumenta la posibilidad de muerte secundaria. Hay hipocalemia y arritmias, entre otros casos. Las medidas de prevención para evitar la vibrio para hemolíticos, que los mariscos bivalvos se deben consumir siempre cocidos, se deben hervir durante al menos 5 minutos antes de la ingesta, se debe lavar muy bien las manos antes de cocinar, mantener los mariscos siempre refrigerados. También es importante evitar la contaminación cruzada. Para ello, los mariscos crudos se deben manipular separados del resto de los alimentos, y después de hacer esto se deben lavar las manos y limpiar los mesones y cubiertos utilizados. Por último, se deben consumir mariscos solo en lugares públicos autorizados. Ahora continuaremos con el Vibrio vulnificus. Esta es una bacteria halófica. Esta es gram negativa. Pueden ser curvos o rectos. Son anaerobios facultativos móviles. Se encuentran ampliamente distribuidos en las costas de los mares y estuarios, en los cuales la temperatura se encuentra por arriba de los 20 grados centígrados y con salinidades entre 1 a 34%. Estos tienen como reservorio ostiones, pescado, sedimento, agua y el plancton. El Vibrio vulnificus, para su aislamiento, se hace a partir de alimentos. Se utilizan medios selectivos y agares diferenciales. Su identificación fenotípica se hace a partir de pruebas bioquímicas, cultivos celulares y producción de enzimas como la lipasa, DNasas, proteasas, lectinasas y hemolicinas. Dentro de la patogenicidad de la bacteria Vibrio vulnificus, esta se caracteriza por ocasionar infecciones cutáneas y musculares. Esta bacteria causa 2 tipos de enfermedades. La primera es el septicemia primario, la cual es una enfermedad que se produce por una infección que ha ocasionado una respuesta normal en el organismo y pone en peligro la vida del afectado. Su sistema inmune actúa de una forma desproporcionada o con menor intensidad ante el enfrentamiento a la infección, y esto genera una respuesta anómala que también puede involucrar el funcionamiento cardiovascular, neuronal, hormonal, energético, metabólico o intervenir en la coagulación del paciente. Durante el transcurso de esta enfermedad se pueden ver afectados muchos órganos o sistemas, como el cardíaco o el respiratorio, los cuales dejan de funcionar con eficacia y regularidad. Y una forma de distinguir esta enfermedad es que esta se caracteriza por presentar celulitis dolorosa que progresa rápidamente, así como marcada inflamación local del tejido, conflictenas hemorrágicas y necróticas. Esta enfermedad es adquirida por medio de 2 vías. La primera es al ingerir mariscos o peces crudos, especialmente las ostras crudas, y la segunda forma se obtiene al exponer una herida abierta al agua de mar que está contaminada con este tipo de bacteria. La segunda enfermedad sería
sería la fascitis necrosante, la cual es una infección aguda que se extiende por el tejido celular subcutáneo y la fascia, produciendo una rápida necrosis tisular con grave afectación del estado general. Puede ser adquirida por medio de exposición de heridas abiertas al agua de mar que esté contaminada con este tipo de bacteria. Y la mejor forma de identificar este tipo de infección es debido a las heridas necrosantes que llega a presentar el paciente, en donde la bacteria carcome la piel hasta el punto de llegar al hueso del paciente. Dentro del cuadro clínico de las infecciones por virus vulníficos encontramos que los síntomas más comunes por estas infecciones son la fiebre, los escalofríos, la diarrea líquida, las náuseas y vómitos, y en caso de ser una infección que cause septicemia primaria, dicha enfermedad causará un shock séptico y la posible muerte del paciente. Y en caso de tener fascitis necrosantes, esta causará heridas necrosantes que carcomen la piel alrededor de las heridas abiertas que fueron expuestas a la bacteria. La infección es diagnosticada por medio de un cultivo microbiológico de la herida, ya sea por medio de sangre o cultivo de heces en el caso de los individuos que consumieron mariscos crudos o no cocidos totalmente. Los síntomas de estas enfermedades aparecerán a las primeras 24 o 48 horas de haber consumido o haber sido expuestos a la bacteria. Para el tratamiento de infecciones por virus vulníficos, encontramos que son usualmente utilizados antibióticos. Dichos antibióticos son la doxicilina, en donde se administran 100 miligramos por vía oral o intravenosa 2 veces al día durante un lapso de tiempo dentro de 7 a 14 días. También es utilizada la cefalosporina de tercera generación, en donde se administran 1 o 2 gramos por vía intravenosa cada 8 horas. Y en el peor de los casos, con respecto a las heridas necrosantes, la opción más viable es la amputación de la extremidad afectada, ya que dicha infección puede migrar rápidamente a otra parte del cuerpo, ocasionando la muerte. Desafortunadamente, el 50% de los pacientes que llegan a obtener heridas abiertas de tipo necrosante tienen una evolución fatal, y 1 de cada 5 pacientes con infecciones por Vibrio vulnificus llegan a fallecer 1 o 2 días después de haberse enfermado. Campylobacter. El Campylobacter es un género de bacterias pertenecientes a la familia Campylobacteriaceae, y las especies de este género son bacilos gramnegativos con forma de coma y móviles por la presencia de 1 o 2 flagelos porales. Estos pueden llegar a medir entre 0,5 y 5 micras de largo por 0,2 a 0,5 micras de ancho, tomando una forma cocoide en cultivos antiguos o expuestas de forma prolongada al aire. No son esporulados y reaccionan positivamente a la oxidasa. La reacción a la catalasa es variable y su temperatura óptima de crecimiento oscila entre los 25 y 42 grados centígrados. Las colonias de este género no suelen presentar pigmentación y poseen metabolismo respiratorio microaerofilo con un grado bajo de oxígeno del 5%, dióxido de carbono del 10% y 85% en nitrógeno. Por razón de su flagelo, son organismos muy móviles con un movimiento peculiar por razón de su forma morfológica. Al igual que los Helicobacter, se desplazan en forma de sacacorcho y se destruyen por cloración y pasteurización. Tienen una forma morfológica característica al observarlas al microscopio en forma de S de coma o también llamada en caballito de mar. Dentro de su taxonomía encontramos que son de dominio bacteria, pertenecientes al filo Proteobacteria, a la clase Epsilon Proteobacteria, al orden Campylobacterales, familia Campylobacteriaceae y el género Campylobacter. Y también encontramos que sus especies pueden ser dos tipos, las cuales son las termofílicas, en donde se encuentran las Yeyuni, la Coli, la Lari, Upsaliensis y el Beticus, y las que no son termofílicas, en donde se encuentran las Concisus, Curbus, Faecalis, Fetus, Gracilis, Hominis, Iointestinalis, Isulanigrae, Lanienae, Mucosalie, Rectus, Choae y Sputorum. Ahora vamos a hablar de Campylobacter jejuni. Este pues ha surgido como un microorganismo patógeno en humanos, siendo frecuente y pues su causa principal es de enteritis en todo el mundo. Estas bacterias también son
una de las muchas pues, causas de la diarrea, puede ser del viajero, o también la llaman sobre la intoxicación alimentaria. Las personas casi siempre pues, resultan infectadas por comer o beber agua o alimentos que contienen esta bacteria. También se puede decir que son bacilos gram negativos con formas de coma, S o ala de gaviota. Es una especie que tiene una temperatura óptima de crecimiento de 42 grados centígrados. También pues son móviles con un solo flagelo polar y no produce esporas. En los medios de transmisión, por lo general, se cree que la vía principal de transmisión pues, son los alimentos, a través también de las carnes y productos poco cocidos, así como la leche sin hervir o que es contaminada. El agua o el hielo también pueden ser contaminados y pueden ser una fuente de infección. Bueno, cabe resaltar que es una infección zoonótica, lo que quiere decir que se transmite de animales a humanos. Principalmente pues es un comensal del tracto intestinal del ganado o animales que pueden ser domésticos o salvajes. Bueno, en su reservorio, este reside en el tracto gastrointestinal de los pollos, por lo que la bacteria se puede propagar por el consumo de alimentos avícolas que son pues, contaminados, o también por el agua que es contaminada, que puede pues, deberse a una defecación de los huéspedes que son infectados. También otro ejemplo puede ser la leche, que puede ser contaminada de este patógeno a través pues, de la ubre de las vacas durante el proceso de ordeño, por lo que la leche es no pasteurizada, que representa un vehículo para la transmisión de Campylobacter. Bueno, también puede ser otro ejemplo cuando el ganado es vacunado, pudiendo estar como la zona infectada o la sangre por la contaminación del ambiente o que el animal pues beba agua contaminada. Bueno, en la patogenicidad, Campylobacter jejuni, cabe resaltar que es susceptible al ácido gástrico y pues por lo general para poder que produzca una ingestión se necesitan muchos microorganismos para poder producir pues la infección como tal. Bueno, voy a hacer un breve resumen porque más adelante les voy a explicar el proceso. Entonces, los microorganismos proliferan en el intestino delgado, invaden el epitelio y producen pues inflamación que se da por resultado de la aparición de los eritrocitos y leucocitos pues en las heces. Bueno, ahora les voy a explicar el proceso de patogenicidad. En esta, la colonización y la adhesión van pues de la mano, ya que el microorganismo lo que hace es ingresar a través de la luz intestinal y atravesar pues la mucosa gracias a los polisacáridos y al flagelo, que lo primero que hacen pues es adherirse al enterocito. Bueno, luego de esto sigue la invasión, que es cuando invaden a la célula hospedera, secretando pues varios factores de virulencia que pues activan a una fosforilación de proteínas, como lo es en este caso que podemos ver en la imagen, el CAT-S, que es una proteína, el PEP1 y el JIPA. Bueno, estos lo que hacen es romper las microvellosidades para poder ingresar por medio de la endocitosis. Luego de esto, pues se rodean de una vacuola que las protege de los lisosomas y pues de esta manera poder migrar de una célula pues a otra o sobrevivir en un enterocito. De última, van las toxinas, que pues estas al final lo que hace es que provocan una distensión pues de la célula o su muerte, rompiendo pues la célula y secretando una interleucina que es la 8, que pues es un factor quimiotáctico pues de los macrófagos o de los neutrófilos, que lo que hacen es llamar a citoquinas que son proinflamatorias
llevando esto pues a la diarrea con sangre o en muchas ocasiones también con pus. Bueno, como conclusión pues de este proceso, lo que hace es que, como lo decía anteriormente, el bacilo entra al organismo al ingerir pues digamos alimentos o agua contaminadas. Luego de esto lo que va a hacer es que pues se multiplica en el intestino delgado, invadiendo así el epitelio. Luego en la superficie mucosa va a aparecer que es ulcerada, edematosa o también puede ser pues hemorrágica. Entonces se puede concluir que al final va a haber una infiltración de la lámina propia por neutrófilos y eosinófilos. Bueno, entonces ahí es donde a veces pues la circulación sanguínea es invadida y se presenta pues un cuadro clínico de fiebre intestinal al aparecer esta invasión en el tejido junto con la actividad tóxica que pues son la causa principal de la enteritis. En los factores de virulencia, los principales son el flagelo y los lipopolisacáridos. Primero les voy a hablar sobre el flagelo, que pues es considerado como el más importante, ya que tiene resistencia al ácido gástrico y a las sales biliares, lo que le permite pues a la bacteria poder llevar al intestino delgado la infección y poder colonizarse. También están pues los lipopolisacáridos, que son los que tienen actividad enterotóxica, que sucede en las endobacterias, lo cual pues es este caso, y es un estimulante del sistema inmune. Bueno, cabe resaltar que ambos actúan como adhesinas y esto les permite unirse a la célula epitelial y al moco intestinal. Como podemos ver en la imagen, también está la cápsula, que es la resistencia al suero y también reduce la colonización. También está la producción pues, de proteínas citotóxicas, que son las que pues, intervienen en el desarrollo clínico pues, de la enfermedad como tal. Está el plásmido, que es el que codifica para un pues, sistema de secreción. Lo que hace pues, es participar en la invasión celular o también en la patogenicidad. Manifestaciones clínicas. Bueno, en esta son pues el inicio agudo de un dolor abdominal tipo cólico, diarrea, que también puede ser abundante, microscópicamente puede ser sanguinolenta, cefaleas, malestar y fiebre. Bueno, en este, por lo general, la enfermedad cede espontáneamente en un periodo de 5 a 8 días, pero pues a veces continúa pues por más tiempo. Las cepas de Campylobacter jejuni suelen ser susceptibles a la eritromicina y el tratamiento acorta pues la duración de la expulsión de estas bacterias por medio de las heces. Casi todos los casos muestran resolución sin antimicrobianos, sin embargo, del 5 al 10% de los pacientes reaparecen los síntomas. Algunos serotipos también pues, se han vinculado con el síndrome de Guillain-Barré, que es después de la diarrea y es una forma pues, de enfermedad paralítica que más adelante se los voy a explicar en complicaciones. Bueno, también por lo general estos síntomas, o sea, los más comunes son diarrea, dolor abdominal, fiebre y náuseas. Estos se pueden desarrollar de 24 horas a una semana. Bueno, ahora sí, como complicaciones está el síndrome de Guillain-Barré y artritis reactiva. Primero voy a hablar del síndrome de Guillain, que esta es una afección en la que pues, el sistema inmunológico ataca a los nervios. Los síntomas comienzan como debilidad y hormigueo en los pies y se extiende a la parte superior del cuerpo.
También puede producir parálisis. La enfermedad puede producirse por una infección tanto bacteriana como viral aguda. La recuperación es mucho más larga, tipo pues de semana a meses. En muchas ocasiones es requerida la hospitalización. En caso de la artritis reactiva, lo que pasa es que hay una hinchazón de articulaciones y dolor que son ocasionados por una infección en otra parte pues, del cuerpo. Los síntomas incluyen dolor, rigidez en las articulaciones y generalmente pues, en las rodillas, los tobillos y los pies. Un tipo pues, de artritis reactiva es llamada síndrome de Reiter, que es caracterizada por el malestar durante la micción o por la inflamación pues, ocular. Generalmente esta infección se produce de días a semanas antes pues, de la aparición del dolor en las articulaciones. En el laboratorio, primero pues estarían las muestras, que la muestra de elección casi siempre son las heces diarreicas. En esta se realiza pues en un frasco cropológico, el cual es este como se muestra en la imagen, es este de acá, o también en medio pues de estos tubos. A veces pues se identifica Campylobacter jejuni en hemocultivos que son pues sujetos a pacientes inmunocomprometidos o en ancianos. También está pues el frotis, que el frotis se hace por medio de las heces con tinción de Gram, utilizando en vez de la safranina se utiliza carbonfucsina, que es la que permite mostrar los bacilos típicos, que en este caso son de forma pues, de ala de gaviota. En la microscopía pues, de campo oscuro o de contraste de fase puede pues, mucho más fácil mostrar la movilidad rápida, que pues, es la característica de estos microorganismos. También está pues el cultivo pues principalmente por los medios selectivos, que es primero pues por el agar sangre, que es suplementado en algunas ocasiones con antibióticos, como podemos ver acá en la imagen, es el agar sangre, para inhibir pues la flora acompañante de la materia fecal. Y pues si se sospecha también de otra especie de Campylobacter, lo que se hace es que se debe utilizar el medio sin una cefalosporina y pues incubarse a una temperatura de 36 a 37 grados. Aunque pues cabe resaltar que estos microorganismos crecen mejor a temperatura de 42 grados centígrados. Bueno, después de esto se va a tener en sí pues un diagnóstico presuntivo después de este tipo de pruebas, lo que finalmente se lleva pues a realizar un antibiograma, que es lo que se puede hacer pues por dilución, por agar o por algunos discos, siendo pues la prueba definitiva para poder diagnosticar enteritis, como por ejemplo en este caso por Campylobacter jejuni. Bueno, finalmente está el tratamiento preventivo, que uno de ellos es la preparación correcta pues, de los alimentos, el lavado correcto de las manos, evitar productos lácteos sin pasteurización, como por ejemplo es el caso de cuando uno pues, le compra a un vendedor ambulante, que es recomendado hervir pues, la leche antes de consumirla. También pues la cocción adecuada de los alimentos, como acabé de nombrarlo, pues no solo de la leche, sino de la mayoría de los alimentos que son pues provenientes de animales, para evitar este tipo de infecciones. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la especie Helicobacter pylori, que es una bacteria que pertenece al género Helicobacter, grupo que incluye a muchas especies, y siendo H. pylori la más frecuente en el hombre. Y en cuanto a su etiología, proviene de la palabra latina pylorus, que significa guardabarrera, y hace referencia al píloro, parte del estómago que coloniza. Bueno, su taxonomía se desarrolla de la siguiente forma. Como podemos observar, su reino es bacteria, el filo es proteobacteria, clase Epsilon, orden Campylobacterales,
familia Helicobacteriaceae, el género es Helicobacter como ya lo había mencionado y la especie pues es Helicobacter pylori o H. pylori. Bueno, otras características a destacar es que su reservorio es únicamente humano, es el único organismo conocido capaz de soportar ambientes tan ácidos como el producido por el estómago, que en unas próximas diapositivas les voy a explicar la razón. Además, bueno, es exclusiva de la región gástrica, siendo una de las infecciones crónicas más comunes en el mundo y es la principal causa de la gastritis crónica, úlcera péptica, el linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica, que es conocido por sus siglas como MALT, y el adenocarcinoma gástrico. Bueno, otra de las características es que es una bacteria curvada con forma de espiral, es decir, que es espiriforme. Es un bacilo gram negativo que se colorea rosa pálido con la tición de Gram, como podemos observar en la imagen. Es microaerofílico, esto quiere decir que es capaz de vivir a bajas concentraciones de oxígeno. Mide de 2,5 a 4 micras de longitud por 0,5 a 1 micra de ancho. Y en uno de sus extremos se puede encontrar de 4 a 8 flagelos que le dan gran movilidad. Los factores de patogenicidad que contribuyen a la colonización de la mucosa gástrica. Entonces, pues el H. pylori posee factores de virulencia que ayudan a la colonización del epitelio superficial y el espacio entre las células epiteliales. Esto pues va a depender de factores como la ureasa, que es la enzima más abundante producida por H. pylori, y su actividad depende del pH alrededor de la bacteria. El hábitat natural de H. pylori se encuentra por debajo de la capa mucosa, donde el pH se aproxima a la neutralidad. Y pues el mecanismo que utiliza para protegerse de ese pH ácido durante la colonización o de las bajadas de pH que puedan ocurrir por daños mecánicos en la mucosa se basa en acumular una gran cantidad de ureasa en el citoplasma, específicamente pues en el espacio periplásmico y en la superficie de la bacteria. Entonces, la ureasa es una metaloenzima que cataboliza la hidrólisis de la urea presente en el estómago en amonio y dióxido de carbono. Y ese amonio lo que va a hacer es neutralizar el pH del estómago, o bueno, la acidez del estómago, elevándolo a 6 o 7. Y de este modo puede alcanzar la superficie de las células de la mucosa, donde el pH es prácticamente neutro. Aunque cabe destacar que la ureasa se regula puesto que un aumento excesivo de la alcalinidad debido al amonio producido podría matar a la bacteria. Y pues ese amonio liberado va a producir una serie de daños que afectan a la microcirculación y a las células epiteliales superficiales. Y puede originar una necrotización del tejido profundo, colabora en el desarrollo de gastritis atrófica crónica humana y facilita el incremento de infecciones virales y producción de carcinomas. Otro de los factores es el sistema de antioxidantes. Como se había mencionado anteriormente, el Helicobacter pylori es una bacteria microaerofílica y por lo tanto es vulnerable a la toxicidad de oxígeno molecular. Durante el proceso de colonización, el Helicobacter pylori promueve una fuerte respuesta inflamatoria que está mediada por neutrófilos y macrófagos, y ellos generan una gran cantidad de metabolitos. Entonces, pues el Helicobacter pylori cuenta con mecanismos para la detoxificación de estos metabolitos, así como para la reparación de los daños sufridos que favorecen su supervivencia en el tejido inflamado. Y entre los sistemas enzimáticos de detoxificación de los metabolitos reactivos del oxígeno está la enzima superóxido de dismutasa, que cataliza la transformación del superóxido en peróxido de hidrógeno. Y también se encuentra la catalasa, o también llamada peroxidasa, que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. La gran movilidad de estas bacterias pues, es esencial para colonizar la mucosa gástrica. Esta movilidad se debe a la existencia de flagelos terminales que están compuestos fundamentalmente por proteínas del grupo de las flagelinas. Dentro de las flagelinas que posee está la FLA, que es la más abundante y se encuentra en el exterior, y FLAB, que se localiza en la base del flagelo. Las flagelinas, que aparte de su intervención en la movilidad de los flagelos, además pues se unen al receptor TLR5 que intervienen en la activación de la respuesta innata. Entonces pues la morfología espiral unida a la movilidad imprimida de los flagelos
facilita la penetración en el moco gástrico y una vez que la bacteria contacta con el moco, produce una proteasa que lo digiere y así facilita su avance. También cabe destacar que la falta de estas flagelinas ocasiona la pérdida de la movilidad. En cuanto a las adhesinas, H. pylori usa múltiples tipos de adhesinas que son capaces de unirse a receptores del huésped para su unión a la mucosa gástrica. Como receptores encontramos los glicerofosfolípidos, sulfátidos, componentes de la matriz extracelular y glicoconjugados. En general, uno de los mecanismos utilizados por el sistema inmune para evitar la colonización bacteriana y después su infección consiste en el bloqueo de las adhesinas bacterianas, impidiendo que se unan a los receptores celulares. Sin embargo, en el caso de la H. pylori, una sola clase de anticuerpos no inhibe por completo la adhesión de la bacteria a la célula, ya que esta bacteria tiene un número importante de adhesinas, que a continuación se las voy a explicar. En cuanto al tipo de adhesinas, podemos encontrar HPA, que es una de las principales proteínas de la membrana externa de la bacteria y que actúa como adhesina, donde su función es mediar la unión entre glicoconjugados con ácido ciálico de células epiteliales gástricas y neutrófilos. Además, esta se ha visto reconocida por las células presentadoras de antígenos, estimulando la proliferación de linfocitos T y linfocitos B. Otra de las adhesinas es la BAP-A, que antes de hablar de ella como tal, hay que destacar que los antígenos de Lewis son antígenos fucosilados de grupo sanguíneo que están expresados por los eritrocitos, pero también están expresados por las células epiteliales. Entonces, teniendo en cuenta esto, el H. pylori se une con la adhesina BAP-A a las células epiteliales gástricas a través de esos antígenos de Lewis. Y además, esta adhesina está codificada por los genes BAP-A1 y BAP-A2, aunque solo el gen BAP-A2 es funcionalmente activo. Y se ha comprobado cómo la unión de H. pylori al receptor gástrico de Lewis promueve una respuesta inmune no específica y el desarrollo de anticuerpos frente a las células productoras de ácido, lo que contribuye a la gastritis crónica y a la pérdida de células parietales. Además, la herencia mediada por BAP-A participa en la distribución de los factores de virulencia que dañan al tejido del hospedador y pueden generar problemas como la úlcera y el cáncer gástrico. Y otro de los tipos de adhesinas está la SAP-A. Ahí la bacteria se une a los receptores con ácido ciálico de los neutrófilos y origina la activación de su respuesta oxidativa. En cuanto a los factores de patogenicidad que contribuyen al daño de la mucosa, se encuentra la BAC-A, que es producida por el 50% de las cepas de H. pylori, y se trata de una toxina codificada por el gen BAC-A. Esta induce a la vacuolización en las células epiteliales, a la muerte celular y destrucción de la integridad epitelial. Además, posee una estructura hexamérica y se ensambla en la bicapa lipídica, como se puede observar en la imagen, en donde forma un canal selectivo de aniones y produce un gradiente de pH que atrae sustancias alcalinas al núcleo y más tarde al estallido y muerte celular. También hay que destacar que la infección por cepas que producen este tipo de toxina es más frecuente en pacientes con úlcera peptídica y cáncer gástrico que en pacientes que solo padecen gastritis. En cuanto a CAC-A, es considerada el principal factor de virulencia de H. pylori y es un marcador de las islas de patogenicidad, específicamente de la isla de patogenicidad CAC. Entonces, cuando esta proteína ingresa a la célula, genera alteraciones en la traducción de señales que conducen a cambios proliferativos e inflamatorios asociados con el desarrollo de úlcera y cáncer. De hecho, las cepas procedentes de pacientes con úlcera son CAC-A positivo en un porcentaje mayor que las cepas procedentes de pacientes con gastritis. Otro de los factores es el ICA, que es un factor de virulencia inducido por el contacto con el epitelio y es codificado por el gen del mismo nombre. Posee dos variantes, el cual es el ICA1, que está asociado con el desarrollo de úlcera péptica,
y el LCA2 que no tiene una asociación definida. El DUP-A es un factor de virulencia que promueve la formación de úlcera duodenal y tiene un alto potencial patogénico. Los lipopolisacáridos son estructuras que se encuentran en la envoltura externa de la pared de las bacterias gram negativas, como se puede observar en la imagen, y son los principales responsables de la activación de la respuesta inmunitaria innata al interaccionar con las proteínas TLR4 de los macrófagos y células presentadoras del antígeno. Entonces, pues, al interaccionar con los receptores TLR4, activan el sistema NF-κB y producen citocinas proinflamatorias. Además, pues los lipopolisacáridos de Helicobacter pylori pueden afectar la integridad de la mucosa mediante la modulación de la actividad del pepsinógeno 1 en el estómago. La pepsina, que es una enzima proteolítica, posee una alta capacidad mucolítica y puede ayudar a inducir a la ulceración duodenal. Y se ha comprobado que los niveles de pepsinógeno gástrico se correlacionan con los niveles de pepsinógeno 1 sérico, que es un componente endocrino del pepsinógeno secretado por las células principales. Pues además los niveles de pepsinógeno 1 caen tras la erradicación del Helicobacter pylori. En cuanto a la sintomatología de la infección por Helicobacter pylori, podemos encontrar la disminución del apetito, hinchazón abdominal, náuseas, pues también la sensación de acidez, dolor abdominal e indigestión. En cuanto a las manifestaciones digestivas, está la gastritis, que es una presencia de inflamación relacionada con un daño evidente de la mucosa y se origina después de una infección por Helicobacter pylori, que puede desarrollarse sin manifestaciones o con un cuadro clínico de gastritis, donde los síntomas pueden ser el dolor epigástrico, náuseas y vómito. En cuanto a la gastritis crónica, como podemos observar en esta endoscopia, se caracteriza por una infiltración inflamatoria crónica constituida por linfocitos y células plasmáticas, con presencia de folículos linfoides y un grado variable de actividad. La úlcera péptica duodenal es un defecto excavado de la mucosa que afecta a las musculares mucoseae y puede afectar todo el espesor de la pared. El Helicobacter pylori pues está relacionada en un 90% con la úlcera duodenal y un 70% con la úlcera gástrica. Y algunas de las alteraciones que produce puede ser el aumento de la secreción gástrica y ácido clorhídrico, la aparición de la metaplasia gástrica y la reducción de la efectividad de los mecanismos de defensa. Además, los pacientes con úlcera pueden presentar sintomatología como epigastralgia, que aparece después de las comidas y disminuye con la ingesta de alimentos y antiácidos. También esta sintomatología puede acompañarse de vómitos, pirosis, anorexia, adelgazamiento y en casos aislados, hemorragias digestivas. Entonces, como se puede observar en esta endoscopia, hay dos úlceras de antro, como se puede observar acá, en la A y en la B. Y esto es resultado de patología que demostró la presencia de Helicobacter pylori. En cuanto al cáncer gástrico, pues tras la infección por Helicobacter pylori se origina una gastritis superficial, que si se cronifica puede dar atrofia y una condición precancerosa. Se han descrito dos mecanismos relacionados con la capacidad carcinogénica del Helicobacter pylori. El primero es la posibilidad de generar radicales libres asociada a una infección por la bacteria, dando una mutación en las células huésped. Y el segundo es una ruta perigenética, que es un mecanismo que implica la alteración de proteínas de adhesión, dando transformaciones fenotípicas en la célula huésped. En cuanto a este mecanismo, se cree que el Helicobacter pylori induce inflamación y niveles localmente altos de moléculas señalizadoras como la TNF-alfa o interleucina 6, que podrían alterar la capacidad de adhesión de las células epiteliales del estómago y conducir a la dispersión y la migración de las células mutadas. En cuanto al linfoma gástrico tipo MALT,
pues es un tipo de linfoma que se localiza preferentemente en el antro del estómago, dado que es la zona donde más existe tejido linfoide. Y el 90% de las personas con linfoma MALT son positivos para Helicobacter pylori. El linfoma de tipo MALT pues es un linfoma no Hodgkin extraganglionar. Esto quiere decir que pues es un cáncer que comienza por las células llamadas linfocitos y se caracteriza por la replicación lenta de linfocitos B en la mucosa gástrica. En cuanto a los métodos de diagnóstico para Helicobacter pylori, existen dos tipos. Está el invasivo, que detecta la bacteria en biopsias, y los no invasivos, que son evidencia indirecta de la infección. A continuación explicaremos cada uno de ellos. En cuanto a los métodos de diagnóstico invasivos, es recomendable tomar biopsias en al menos 2 sitios y se debe efectuar en áreas con apariencia endoscópica normal. Entonces, dentro de este tipo de pruebas está la prueba de ureasa, que se visualiza la presencia de Helicobacter pylori mediante un cambio en los indicadores de pH, como se muestra en la imagen. Aunque este tipo de prueba la voy a explicar a continuación más específicamente. Y pues una de las desventajas que presenta es que es sensible a la toma de medicamentos y esto puede generar falsos positivos. Otra de las pruebas es el análisis histológico, que es un examen de las muestras de tejido obtenidas mediante las técnicas de tinción de Gram o de Wartin-Starry y permiten diagnosticar si el paciente presenta o no la infección por Helicobacter pylori. También se pueden realizar técnicas inmunohistoquímicas y pues es el método más efectivo, rápido y exacto a la hora de aportar un diagnóstico y permite definir con precisión el patrón de gastritis. La otra prueba pues es la PCR. Es la prueba más sensible y costosa en la que se identifican genes específicos de Helicobacter pylori. Tiene como ventaja la gran sensibilidad y la posibilidad de estudiar los genes asociados a la virulencia, como el CAG-A y el BAC-A, y genes asociados a la adhesión, como el BAP-A, que ya los había explicado anteriormente. Aunque su desventaja, como ya se había mencionado, es su alto costo. La prueba de ureasa se realiza durante la endoscopia alta, que es un examen que evalúa la salud tanto del esófago como del estómago. Y pues este tipo de prueba no causa dolor o molestias en el paciente y el resultado puede evaluarse en pocos minutos. Entonces, durante el examen se toma un pequeño trozo de la pared del estómago, como se observa en la imagen, y se coloca en un frasco que contiene urea y un indicador de pH, que es el rojo fenol. Y pues el resultado se considera positivo, que es como se observa en esta imagen, cuando la bacteria que posee la enzima ureasa logra degradar la urea, dando origen al amoníaco y bicarbonato. Y esa reacción es observada por medio de la alteración del color del medio, que pasa de amarillo a rosa, indicando una infección por Helicobacter pylori. Por otro lado, el test de ureasa es negativo cuando no hay cambio de color y queda así de color amarillo. En cuanto a los medios de cultivo, el Helicobacter pylori es un microorganismo capaz de crecer en distintos medios de cultivo, para lo que precisa diferentes factores de crecimiento. Como se ha mencionado en diapositivas anteriores, esta bacteria es microaerófila y requiere para su crecimiento una atmósfera con las siguientes características: que tenga oxígeno del 5 al 10%, nitrógeno del 80 al 90%, dióxido de carbono del 5 al 10%, temperatura de 35 a 37 grados centígrados, humedad del 90 al 95%, y pues esta bacteria crece en un lapso de 3 a 6 días y 10 para considerar negativo un cultivo. Y sus colonias son translúcidas y tienen un diámetro de 1 a 2 micrómetros. Entre los medios de cultivo usados se destacan el agar Müller-Hinton y el agar Columbia, y los suplementos más empleados son la sangre o derivados hemáticos. Es difícil de cultivar en medio líquido, pero se pueden cultivar con menor dificultad en caldos como Brucella, Müller-Hinton, Triticasa soya, y todos ellos son suplementados con nutrientes. En el aislamiento primario
Para evitar el crecimiento de bacterias contaminantes es necesaria la utilización de inhibidores. Pues en general se utilizan diferentes mezclas de antibióticos como el suplemento de Dent, donde están los antibióticos vancomicina, trimetoprim, cefsulodina y anfotericina B. En cuanto a los métodos no invasivos, se usan comúnmente para observar la evolución de la infección tras la administración de algún tratamiento, ya que este tipo de métodos no son tan precisos y fiables como para diagnosticar específicamente a la bacteria. Entonces, dentro de esos métodos está la prueba de aliento, que es un test muy sencillo y consiste en tomar 2 muestras de aliento soplando dentro de una pequeña bolsa, y pues la primera muestra se toma en situación basal y la segunda a los 20 minutos de la anterior, tras haber dado al paciente una pastilla con sustrato que contiene urea marcada con C13. Y como ya se había mencionado en diapositivas anteriores, el Helicobacter pylori tiene la capacidad de descomponer la urea, ya que posee la enzima ureasa. Entonces, cuando entra en contacto con la sustancia que se le ha dado al paciente, descompone la urea y libera C13, que pasa al sangre y de ahí a los pulmones, excretándose por el aliento. Entonces, ambas muestras de aire se analizan en una máquina que es capaz de contar las moléculas de C13 mediante un espectrofotómetro o, bueno, un espectrofotómetro de colorimetría, y si el incremento de C13 entre la muestra basal y la tomada a los 20 minutos es igual o superior a 2,5 por mil, se considera un test positivo y por tanto es diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. En cuanto a la prueba de serología, pues la aparición de una respuesta inmunitaria a una infección provoca el aumento de inmunoglobulinas como la IgG y la IgA, y la detección de anticuerpos específicos como CAG-A y BAG-A, y pueden tener especial interés en estudios sobre virulencia. Y están también los análisis de sangre y de heces, que son los métodos principales y más usados para saber si existen antígenos de Helicobacter pylori, y tiene fiabilidad de 80%. Asimismo, los análisis de sangre permiten el recuento de glóbulos rojos, y el déficit en forma de anemia, podría sugerir una infección por Helicobacter pylori. En cuanto al tratamiento farmacológico, incluye medicamentos que ayudan tanto a la disminución de la acidez estomacal como a la curación del revestimiento del estómago. Y por todo ello, se utiliza una combinación de fármacos dentro de los cuales se encuentran los antiácidos, que ayudan a aliviar los síntomas, y pues hay que tener en cuenta que el ácido irrita el tejido inflamado, entonces son de gran utilidad. Están los antibióticos que erradican la infección por Helicobacter pylori y los inhibidores de la bomba de potasio, que ayudan a aliviar síntomas del reflujo gástrico o también la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que se trata de una afección en la cual el alimento o los líquidos se desplazan desde el estómago hacia el esófago. También los inhibidores pues ayudan a tratar una úlcera duodenal o una úlcera estomacal y tratar el daño a la parte inferior del esófago causado por el reflujo gástrico. En cuanto a los antibióticos, hay una terapia triple que es recomendada por el Consenso de Maastricht y se aplica actualmente, y consiste en el uso de un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, más claritromicina y más amoxicilina. Aunque si el paciente presenta alergia a la amoxicilina, se puede sustituir por metronidazol. Y pues este triple tratamiento consigue una erradicación del 80% de los casos y la curación de las úlceras gástricas duodenales. Aunque si esta primera línea de acción no sirve, se puede utilizar una segunda línea de acción, que es consumir inhibidores de la bomba de potasio, más succinato de bismuto, más tetraciclina clorhidrato y más metronidazol. Y si esta segunda línea de elección no sirve, se puede utilizar esta tercera línea de elección,
que es inhibidores de la bomba de potasio, más amoxicilina y más levofloxacino. Bueno, esto es todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Y a continuación se presentan las referencias bibliográficas usadas para esta exposición.